Vamos a demostrar el siguiente teorema. Dice, sea T un operador lineal que va de X en Y. Entonces las siguientes son equivalencias. A, T es continuo en X. B, T es continuo en cero. C, el conjunto formado por la norma de las imágenes de X, tal que ese X tenga norma menor o igual que uno, es acotado. Y B, existe una constante positiva tal que la norma de las imágenes de X a través de T va a ser menor o igual que M por la norma de X para todo X en X. Recordemos en primer lugar que si estamos diciendo que T es un operador lineal que va de X en Y, tanto X como Y son espacios normados. Estamos considerando X y Y espacios normados, o sea que cada uno de ellos está dotado de una norma. Pero previo a que estos espacios sean espacios normados, ellos son espacios vectoriales. Y ambos espacios vectoriales tienen que estar definidos sobre un mismo campo K. Eso va a implicar que cada vez que nosotros tenemos un espacio normado, nosotros definimos una métrica en ese espacio. Es decir, como X es un espacio normado, se define la distancia entre X y Y como la norma entre la diferencia de esos dos vectores. Lo mismo sucede en Y. Podemos hallar la distancia entre las imágenes de dos vectores que se encuentran en X, y en este caso sería igual a la norma de la diferencia entre la imagen de X y la imagen de Y. Al tener dos espacios métricos, entonces nosotros podemos aplicar todos esos conceptos de continuidad que tenemos en los espacios. Eso significa que si tenemos x0, un vector que se encuentra en X, nosotros decimos que el operador T es continuo en ese vector, en x0, si dado epsilon positivo, dado un epsilon arbitrario positivo, existe un delta positivo, tal que si la distancia entre x y x0, la heredada por la norma, es menor que delta, entonces la distancia entre sus imágenes va a ser menor que ese. ¿Ok? Eso significa que sea continuo en un punto de x0. Y recordemos que decimos que el operador t es continuo en todo el espacio, si él es continuo para todo punto que se encuentra en el espacio. Además, nosotros podemos utilizar las caracterizaciones de continuidad que tenemos para espacios métricos, que en este caso es si nosotros tenemos que T es continuo, sí y solo sí, cada vez que nosotros tengamos una sucesión en X, tal que XN converge a un X0, entonces nosotros tendremos que el conjunto de imágenes también converge a la imagen de X0. ¿Okay? Tenemos y podemos utilizar esas caracterizaciones que tenemos. Es solamente un recordatorio. Ahora sí, procedemos a la demostración. Para ello, vamos a demostrar que A implica B, que B implica C, que C implica D y finalmente que D implica A. Que A implique a B es inmediato porque si T es continuo en X, en todo punto del espacio X, entonces significa que en particular va a ser continua en el vector nulo de ese espacio. Entonces, esa es inmediata. Demostremos ahora que B implica C. Es decir, que si T es continuo en cero, entonces este conjunto será acotado. Para ello, vamos a suponer que ese conjunto no lo es. Suponer que no lo es implica que cada vez que nosotros tomemos M, un número natural, vamos a poder elegir un elemento, un vector en X, de tal forma que su norma sea menor o igual que 1, que satisfaga esta condición, pero que la norma de su imagen sea mayor que. Eso nos genera una sucesión X sub m. Consideramos esta nueva sucesión Y sub m, que no es más que multiplicar por 1 sobre m a los vectores X sub m. La norma de ese vector, pues claramente va a ser la norma de el X sub m sobre m, pero por propiedades de norma nosotros tenemos que esta expresión que está aquí sería igual a la norma de X
m por el módulo de uno sobre m, por propiedades de norma. Y ahora esto sería igual a uno sobre m por la norma de xm. Y esto estamos suponiendo que tienen norma, todos tienen norma menor o igual que uno. Por lo tanto, tendremos que esta desigualdad es válida. Eso significa que esta sucesión de los y sub m converge a cero cuando m tiende a infinito. Usamos el hecho de que estamos suponiendo que t es continuo en cero y tengo una sucesión que converge a cero. Eso significa entonces que el conjunto de imágenes de los y sub m a través de t van a converger a la imagen de cero a través de t. Ahora, esto que está acá, pues será ya la imagen de esto. Al ser t un operador lineal, entonces nosotros tenemos que la imagen o el vector nulo de x es el vector nulo de y. Utilizamos la definición de límite. ¿Esto qué significa? Que dado cualquier épsilon positivo, existe un número natural de tal forma que la norma de este vector menos este vector va a ser menor que epsilon para todo m mayor o igual que Sn. Ahora, en el caso particular podemos elegir epsilon igual que 1. Por lo tanto, de esta desigualdad, pues obtenemos justamente un absurdo por propiedad de la norma y por propiedad del operador, por linealidad del operador, esto sería equivalente a decir que esto es menor que 1 o lo que es lo mismo, que esas imágenes van a ser menores que n, lo cual es absurdo dado que nosotros con la elección de los x sub m, esa norma debe ser mayor que m. ¿Okay? Por lo tanto, con eso se concluye que ese conjunto tiene que ser acotado. Para demostrar que C implica D, o lo que es lo mismo, suponer que este conjunto está acotado, entonces debe existir una constante de tal forma que se cumpla esta desigualdad para todo x que esté en x. Como estamos suponiendo que este conjunto es acotado, este es un subconjunto de los números reales. Eso significa que existe una constante positiva, llamémosla m, de tal forma que todos los elementos de ese conjunto son menores o iguales que n. Ahora bien, nosotros tenemos que si x es igual a cero, nosotros vamos a tener que esta desigualdad se cumple para cualquier constante m particular, para esta m que tenemos. Ahora, si x es diferente del cero, nosotros conocemos que este vector tiene norma igual a 1. Por lo tanto, cumple con esta condición y en consecuencia cumple con esta. Bien, es decir que esta norma es menor o igual que m. Ahora, nuevamente, por propiedades de la norma y por la linealidad de t, nosotros tenemos que esta norma es exactamente igual a este valor. De aquí obtenemos que la norma de las imágenes de x a través de t va a ser menor o igual que m por la norma de x. Y dado que esta desigualdad también se cumple para x igual a cero, entonces nosotros con eso demostramos que esa constante m que estamos buscando proviene precisamente de la cota de este conjunto. Finalmente, para demostrar que D implica A y cerrar con el ciclo de las equivalencias, esto es que si tenemos que existe una constante m donde se cumple esta desigualdad para todo x en x, entonces t tiene que ser continuo. Para demostrar que T es continuo, tomamos un x arbitrario en el espacio y epsilon positivo. Entonces, nosotros tomemos en cuenta que la norma de t de x menos t de 0, como t es lineal, es exactamente igual a la norma de la imagen de x menos x0 a través de t. Este es un vector que se encuentra en x, en consecuencia cumple con esta desigualdad. Por lo tanto, esto debe ser menor o igual que m por esta norma de x menos x0. Si lo que estamos tratando de demostrar es la continuidad de t en x0, necesitaríamos que esto sea menor que epsilon. Pero en este caso, vemos que es suficiente considerar que la distancia entre x y x0 debe ser menor que este delta, es decir, que epsilon sobre m. Entonces, si esto ocurre, entonces esta expresión va a ser menor que epsilon. Eso quiere decir entonces que el operador t es continuo en x0. x0 era un vector arbitrario en x, por lo tanto, t es continuo.
Y se completa así la demostración.